La noche del 15 de abril de 2023, dos amigos regresaban a casa cerca de Hazaribagh, en Jharkhand, cuando algo los obligó a frenar. En medio de la carretera apareció una figura caminando lentamente. Su cuerpo era delgado, antinatural y no encajaba con nada humano. Uno de ellos decidió grabar. Al notar la presencia del vehículo, la criatura se detuvo. El silencio fue total. Entonces giró la cabeza y los miró directamente. No huyó, no atacó, solo observó y luego continuó caminando como si nada hubiera pasado. No lograron identificar qué era. No parecía una niña, pero tampoco algo conocido. Algunos hablan de un cambiaformas, otros de algo peor. El video sigue circulando y la pregunta permanece abierta hasta hoy. Ahora te toca a ti decidirlo. ¿Qué crees que era realmente? El 22 de agosto de 2024, tras un robo en un taller de Bolonia, el guardia revisaba las cámaras de CCTV buscando al culpable. Todo parecía normal hasta que algo imposible apareció en la imagen. Un orbe flotando en el aire, inmóvil, como si estuviera esperando el momento exacto. De forma repentina, el orbe comenzó a deformarse. En segundos, tomó forma humana. Un hombre apareció donde antes no había nada. Permaneció quieto unos instantes, perfectamente visible, sin moverse ni reaccionar, como si supiera que estaba siendo observado por la cámara. Luego ocurrió lo más inquietante. El cuerpo desapareció, pero su sombra no. La silueta oscura siguió moviéndose hacia atrás antes de desvanecerse. No hubo explicación lógica. Para muchos, no fue un ladrón, fue algo mucho más extraño, un cambiaformas captado en plena transformación. El video fue capturado por un leñador en el bosque boreal de Canadá. Mientras cortaba árboles, algo imposible apareció entre la espesura. A simple vista parecía una figura extraña, fuera de lugar. En todos sus años allí, jamás había visto algo así, y eso fue lo que lo obligó a grabar. La criatura tenía un cuerpo imposible de ignorar. De la cintura hacia abajo, era claramente un caballo. De la cintura hacia arriba, un humano con largo cabello negro. Por un momento pensó que su mente lo engañaba, como si un hombre caminara junto a un caballo, alineados de forma perfecta. Pero esa idea se rompió en segundos. La figura salió disparada a una velocidad inhumana y desapareció entre los árboles. El video llegó a Instagram y muchos hablaron de un centauro, una criatura de antiguas leyendas griegas. Ahora la pregunta queda abierta. ¿Mito, ilusión o algo más? En 2009, un hombre exploraba una casa abandonada en la India cuando se encontró con algo salido de una pesadilla. Frente a él había una figura gigantesca, oscura y peluda. Tenía cabeza de vaca y cuerpo humano. No se movía, pero su sola presencia hacía que el lugar se sintiera profundamente mal. Durante unos segundos pensó que su mente le estaba jugando una mala pasada. El silencio era total. Entonces ocurrió algo que borró cualquier duda. La criatura levantó lentamente el brazo y lo señaló. El gesto fue preciso, deliberado, imposible de confundir con un movimiento involuntario. Nadie pudo explicar qué significaba aquel señalamiento. ¿Una advertencia? ¿Una amenaza? ¿Un mensaje? Fuera lo que fuese, el hombre entendió algo con absoluta claridad. Aquello no era humano, y era algo que jamás querría volver a ver en su vida. Un grupo de excursionistas avanzaba por el bosque profundo de Kielder, en Inglaterra, cuando un sonido extraño rompió el silencio. Era de noche, el miedo se apoderó de ellos. Encendieron sus linternas y comenzaron a barrer los árboles, sin saber que estaba a punto de revelarse. De entre la oscuridad surgió una criatura gigantesca. Tenía el rostro alargado, ojos brillantes que reflejaban la luz y una sonrisa antinatural, imposible de ignorar. No corrió, no atacó, simplemente apareció, lo suficiente para dejar claro que no estaban solos. Sin perder un segundo, los excursionistas grabaron lo que pudieron, cambiaron de ruta y huyeron a toda velocidad.
El video llegó a internet y muchos lo identificaron como un Hyde, una criatura del folclore inglés. Sea lo que sea, el bosque de Kildare volvió a reclamar su reputación. En la bahía de Monterey, una figura extraña flotaba lentamente por un río, dejando a todos confundidos. No parecía un animal, era una masa marrón, lisa y redondeada, deslizándose bajo la superficie como una manta viva. Nadie entendía qué estaba viendo, y eso fue lo más inquietante. Cada pocos segundos sus costados se elevaban y empujaban el agua hacia atrás, moviéndola con un ritmo hipnótico. Al acercarse a la orilla, surgieron más detalles: dos pequeñas formas parecidas a orejas y un cuerpo ancho que se abría como alas suaves. Su movimiento parecía irreal. La explicación llegó después. No era una criatura desconocida, sino una liebre marina, una rara babosa marina de aguas costeras. De alguna forma terminó en el río, ofreciendo un espectáculo tan extraño que parecía imposible. A veces, la naturaleza real puede parecer más surrealista que cualquier mito. Cerca de Rosemary Beach, Florida, a la salida de la autopista 98, algo detuvo a los conductores. Sobre el asfalto se movía una masa enorme, oscura y viva. No eran uno ni dos insectos, era una alfombra completa deslizándose lentamente, provocando escalofríos a cualquiera que mirara demasiado tiempo. Miles de diminutas piernas se movían en perfecta sincronía, creando la ilusión de una sola criatura gigante que respiraba. La superficie parecía húmeda, viscosa, casi palpitante. Verla avanzar era hipnótico y repulsivo a la vez, como si el suelo mismo hubiera cobrado vida. Más tarde llegó la explicación. No eran 100 pies, sino gusanos tubifex, pequeños gusanos rojos que se agrupan formando una masa única. Pero saberlo no calmó a nadie, porque por unos minutos lo que vieron no fue ciencia, fue una criatura imposible arrastrándose por la carretera. Oh my God. Tras aquel inusual encuentro aéreo en Europa, algo más ocurrió en el cielo. Oficiales y testigos vieron un rayo azul intenso aparecer de la nada. No fue un destello común, surgía, se apagaba y regresaba siguiendo un patrón inquietantemente preciso. La luz no se dispersaba como un relámpago normal, permanecía suspendida por segundos, pulsando, como si respondiera a una señal invisible. Algunos comenzaron a relacionarlo con el encuentro aéreo previo, convencidos de que ambos eventos estaban conectados por algo que no entendían. Otros insistieron en una explicación natural, un fenómeno óptico, energía atmosférica, pero el patrón seguía ahí, demasiado ordenado, demasiado intencional. El cielo volvió a la calma, pero la duda quedó flotando. ¿Fue solo luz o una respuesta a algo que pasó allí arriba? Holy shit. Esta persona descubrió que quizá había comprado la peor casa del planeta. En el cobertizo del patio trasero, pequeños bichos grises se retorcían dentro de las varillas metálicas. No se movían al azar, lo hacían al unísono, como si compartieran una sola mente. La situación empeoró dentro de la casa. En el dormitorio, cerca de la pared del baño, docenas de criaturas negras parecidas a arañas comenzaron a descender del techo. No caían. Bajaban lentamente, una tras otra, formando una escena imposible de ignorar. El miedo fue inmediato. No intentó investigar ni buscar explicaciones. Empacó y se fue. La casa estaba en Waverly Hills, Louisville, un lugar ya rodeado de historias oscuras. Para él, no hubo dudas. Acababa de comprar algo que jamás debió habitar. El 23 de septiembre de 2024, una cámara de CCTV en Clovis, Nuevo México, captó algo inquietante. En plena acera, una figura extraña se arrastraba lentamente. No caminaba como un animal ni como una persona. Su movimiento era bajo, torcido, completamente fuera de lo normal. Entonces ocurrió lo imposible. En un solo instante, la figura cambió. Se levantó, tomó forma humana y comenzó a alejarse con total calma, como si nada hubiera pasado. No corrió,
No miró atrás, el contraste fue tan brusco que dejó helados a quienes vieron el clip. Cuando el video llegó a internet, el debate explotó. Algunos hablaron de seres de otro mundo, otros de algo que no debía ser visto. Lo inquietante es que, hasta hoy, ninguna autoridad ha dado una explicación oficial. El video sigue ahí, esperando respuestas que nunca llegaron. El 28 de junio, en Australia, un fotógrafo de vida salvaje caminaba por el bosque de Karri cuando algo enorme llamó su atención a lo lejos. No era un animal común. La silueta era bestial, poderosa y se movía con una presencia que no encajaba con nada conocido. Al enfocar mejor, el impacto fue total. Patas de león, cabeza de águila y alas gigantes desplegadas en la espalda. La criatura parecía sacada de una leyenda. Un grifo. En 10 años de trabajo, jamás había visto algo así. No sabía de dónde había salido, ni por qué estaba allí. Tras ese breve encuentro, la criatura desapareció entre el bosque. El fotógrafo avisó a las autoridades de inmediato. Se organizó una búsqueda, pero no hallaron rastro alguno, ninguna huella, ningún avistamiento posterior. Solo un testigo y la inquietante sensación de que algo antiguo volvió a mostrarse. Durante 10 noches, un pequeño pueblo de Indonesia escuchó sonidos extraños salir del bosque. Nadie se atrevía a entrar. Los rumores decían que una criatura devoraba a quien se acercara. El miedo creció hasta que un hombre decidió enfrentarlo y adentrarse solo en la selva. Esperó durante horas, rodeado de oscuridad y silencio. Justo cuando pensaba irse, los arbustos se movieron. De ellos emergió una criatura imposible y se sentó frente a él. Era mitad humana, mitad animal. El hombre quedó paralizado, sin saber si huir o sostener la mirada. El encuentro duró solo unos instantes. Sin atacar ni emitir sonido, la criatura se levantó y regresó lentamente a la jungla. Días después, algo cambió. Los ruidos cesaron por completo. Desde entonces el bosque quedó en silencio, como si aquello ya no estuviera allí. What really happened on that Thursday here at Augusta High School that led to Chris Wood's death? Hace 16 años el periodista Isaiah Carey grababa un segmento aparentemente normal. Todo iba bien hasta que de repente algo cambió frente a la cámara. Su voz se alteró por completo. Comenzó a gritar con furia, como si otra personalidad intentara salir a la fuerza. La expresión de su rostro era irreconocible. El clip se volvió viral y muchos aseguraron que no parecía humano, sino algo más, un supuesto cambiaformas. Tiempo después, Carey dio una explicación simple. Un insecto voló directo a su boca y lo tragó sin querer. El sobresalto provocó su reacción, pero para muchos eso no fue suficiente. El video sigue inquietando, recordándonos lo fácil que es confundir lo inexplicable con lo imposible. I'm dying in this country ass uptown. Alguien notó un pequeño insecto sobre la mesa del porche y todo parecía normal, al inicio. Rayas amarillas y negras, cintura fina, movimientos nerviosos. Era idéntico a una avispa de papel. Pero al observar mejor, algo no encajaba. Sus patas delanteras eran largas, dobladas, listas para agarrar. Aquellas patas no eran de avispa, parecían brazos, como los de una mantis religiosa tensos preparados para atrapar. Incluso las alas estaban colocadas de forma extraña, casi incorrecta. Se movía como una avispa, imitaba su lenguaje corporal, pero había algo inquietante en cada gesto. La verdad era aún más sorprendente. No era una avispa, era una mosca mantis avispa, un insecto que se disfraza para sobrevivir. Cuerpo de avispa, brazos prensiles de mantis, uno de los engaños más extraños y perfectos de la naturaleza, donde parecer peligroso es la mejor defensa. Zafir no solo era grande, era imponente. Construido como una pared, cada paso transmitía fuerza y seguridad. Bajo el cuidado de José, se volvió famoso por su presencia firme y su confianza inquebrantable.
Bastaba verlo de pie para entender que nada pasaba desapercibido a su alrededor. Cuando estaba rodeado de extraños, Zafir se mantenía alerta, protector, atento a cada movimiento. Su postura lo decía todo, pero con su dueño era distinto, tranquilo, gentil, obediente. Ese contraste, esa capacidad de ser guardián y compañero al mismo tiempo, fue lo que lo volvió único. Hoy, su legado no se perdió. Vive a través de Zafir Jr., la misma constitución fuerte, la misma calma poderosa. No es solo herencia física, es carácter. La prueba de que algunas presencias no desaparecen, simplemente continúan en la siguiente generación. Size their legs bow out on them and they can't get around, so that's the only reason we keep hanging on to him, because he's got good feet and legs and there's nothing wrong. Cada año, en la Feria Estatal de Indiana, un cerdo logra robarse todas las miradas. Con solo 4 años y medio, este enorme jabalí alcanzó un valor cercano a las 1,30 pounds y se llevó el primer puesto como uno de los cerdos machos más grandes del mundo. Sus piernas parecen arquearse por el tamaño y muchos piensan que no podría moverse bien, pero esa es justamente la razón por la que todos siguen aferrados a él. Tiene buenos pies, buenas patas y no presenta ningún problema. Contra toda lógica, se mantiene firme pese a su tamaño extremo. Quienes lo vieron en persona quedaron impactados. Es más ancho, más pesado y más fuerte que cualquier cerdo común. Incluso sus dueños admiten lo raro que es que un animal así camine bien. Pero cada vez que sube a la báscula, se sostiene solo y los números lo confirman. En los campos de Tailandia, un búfalo sobresale de inmediato entre todos los demás. Su nombre es King Kong. No es ficción. Con solo 3 años, ya supera por mucho la altura promedio. Su presencia es tranquila, firme, casi dominante, como si el lugar entero le perteneciera. En los clips, King Kong se mueve despacio y con seguridad. No corre, no se agita, camina como alguien que sabe que está siendo observado. Cada paso es pesado pero controlado. No impone miedo, impone respeto. Esa calma es parte de lo que lo hace tan impresionante. En la cultura tailandesa, el búfalo de agua es símbolo de trabajo y fortaleza. King Kong parece una versión moderna de esa tradición. Consume enormes cantidades de paja y maíz cada día, alimentando su cuerpo colosal. Pero no es solo su tamaño, es la fuerza silenciosa que carga en cada paso. Okay. Come on, sir. Zeus es de esos perros que obligan a la gente a detenerse a mitad de paso. Con más de 1 metro de altura, este gran danés ostenta el título del perro vivo más alto del mundo. Basta verlo caminar para entender que no pasa desapercibido. En las imágenes se mueve por las habitaciones como si fuera el dueño del lugar, elevándose con calma sobre todo a su alrededor. Muchos bromean diciendo que parece más un caballo pequeño que una mascota. Y, siendo honestos, es difícil discutirlo. Lo más sorprendente es su carácter. A pesar de su tamaño, Zeus es tranquilo y gentil. No es brusco ni inquieto. Junto a otros perros, la diferencia es impactante. Zeus no solo rompió un récord, se convirtió en la definición viviente de él. En este clip, el pollo no camina, avanza como si fuera el dueño del lugar. Su cuerpo está cubierto de plumas gruesas blancas y negras, y sus patas son tan grandes que parecen columnas. No da pasos nerviosos. Cada movimiento transmite dominio absoluto. Mientras cruza el gallinero, hay una confianza extraña en su andar. No se apura, no esquiva. Se mueve como si supiera que no es un ave común. Los otros pollos parecen dudar a su alrededor, casi como si reconocieran su presencia superior. Este gigante se llama Milagro y vive en una granja en Rusia. Mide casi 1 metro de altura y pesa alrededor de 17 libras. A su lado, los pollos normales parecen diminutos. No es solo grande, es una anomalía viviente dentro del gallinero. As he walked deeper, his light caught something sitting on the ground. No mames, mira, ahí está. Es un pinche duende, güey. El granjero llegó a sus campos pasada la medianoche, decidido a descubrir qué estaba destruyendo sus cosechas.
Al avanzar con su linterna, la luz reveló algo sentado en el suelo. No era un animal, era pequeño, sin pelo, con brazos largos y rasgos afilados que no parecían naturales. El video se cortó en seco, demasiado pronto. En internet, muchos notaron el parecido con antiguos relatos de seres tipo duendes. Lo más inquietante no fue su forma, fue su actitud. No parecía asustada ni perdida, parecía saber exactamente dónde estaba. Sus ojos brillaban fijamente, clavados en él. El aire se volvió pesado. Antes de que pudiera reaccionar, la criatura se lanzó hacia adelante con una velocidad brutal. La cámara comenzó a sacudirse violentamente, como si el miedo hubiera tomado el control de sus manos. Está bien chiquito, no lo va a creer nadie. Pero... Si disfrutaste este video, aquí tienes otros igualmente de aterradores o incluso más intensos. Haz clic ahora y no te pierdas esta experiencia escalofriante.